Corresponde a la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre los reactantes o especies iniciantes de la reacción y los productos o especies finales. Recordar que siempre a la izquierda de la flecha tenemos los reactantes y a la derecha de la flecha tenemos los productos. Según la estequiometría, nosotros podemos utilizar ciertos cálculos y poder conocer la cantidad exacta de participantes en la reacción. Cada uno de ellos se debe expresar con su fórmula química, como aparecen acá. Dentro de las magnitudes atómicas encontramos la masa atómica que corresponde a la masa que está en el núcleo. Y en el núcleo nosotros podemos encontrar los protones y los neutrones, por lo tanto es la suma de la cantidad de cada uno de ellos. Las unidades de medida que vamos a ocupar es UMA, que corresponde a unidad de masa atómica, y también mayoritariamente ocuparemos la de gramos partido mol. Como dato aparece ahí que una UMA, o una unidad de masa atómica, corresponde a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Por lo tanto, se puede apreciar que es una cantidad muy pequeña. Este dato aparece en la tabla periódica y nosotros vamos a emplearlo como el entero más próximo, de acuerdo a los decimales que se tengan. Y corresponde a la masa promedio de los isótopos del elemento. Cuando nosotros hablamos de isótopo, es la misma identidad del elemento químico, pero que varía en su masa atómica, porque varía en la cantidad de neutrones. Cuando nosotros analizamos un elemento, este puede tener desde 2 isótopos hasta 10 isótopos. Por lo tanto, la masa que se indica en la tabla periódica es una masa promedio de aquellas que puede presentar de acuerdo a la cantidad de isótopos que tiene. Cuando nosotros vemos un ejercicio de masa promedio, podemos observar que se dan las masas atómicas de los isótopos y los porcentajes de abundancia de cada uno de ellos. Lo que se debe hacer es multiplicar cada una de sus masas atómicas por su abundancia respectiva, luego se suman y finalmente todo ese total se divide por 100. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer en este caso el primer dato del isótopo de silicio 28 con su abundancia se multiplica. Luego sumamos el segundo dato de silicio 29, lo multiplicamos por su abundancia y finalmente el silicio 30 vamos a multiplicarlo con la abundancia que corresponde a ese isótopo. Luego que tenemos ese subtotal, dividimos por 100 y si ustedes desarrollan ese ejercicio paso a paso, debiera darles la respuesta que está como 28,075 UMA. Si nosotros quisiéramos aproximar este entero, ocupar el entero más cercano, simplemente colocaríamos 28. Cuando hablamos nosotros del concepto de mol, es la forma que se tiene en química de medir la magnitud de la materia, o sea, cuánta materia tengo, y que corresponde a la cantidad de sustancia que tiene átomos, moléculas o iones, como lo que existe en 0,012 kilogramos de carbono 12. Esa es la referencia. Entonces, un mol va a tener siempre esa cantidad de átomos, moléculas o iones. Si hablamos del número de Avogadro, ya estamos con un número específico que corresponde siempre, es una constante, a lo que aparece acá, que un mol siempre va a tener esta cantidad de partículas, moléculas o iones, que es 6,023 por 10 elevado a 23. Como pueden ver ustedes entonces, es una cantidad bastante grande. Si yo analizara esto y dijera, bueno, yo no quiero ver cuánto hay en un mol, sino que quiero ver cuánto hay en 2 mol, lo que debo hacer es multiplicar 2 por ese número de Avogadro, ¿ya? Y si yo quisiera cualquier otro número, como 3,5, 0,5, debo multiplicar la cifra que yo quiero analizar con el número de Avogadro y entonces voy a obtener el número de partículas, moléculas o iones que existen en esa cantidad de mol que yo requiero conocer. Si hablamos de magnitudes molares, la principal que vamos a ocupar
es la masa molar, masa molecular o peso molecular. Como lo dice la palabra, es la masa que tiene un mol de sustancia o la molécula. Si hablamos del elemento, la masa molar es igual a la masa atómica porque no está combinado. Pero si hablamos de una molécula, la masa molar va a ser la suma de todas las masas atómicas de los elementos que están constituyendo. Cuando nosotros tenemos muchas repeticiones de elementos, ocupamos para simplificar esas sumas sucesivas, vamos a ocupar la multiplicación. Por ejemplo, en este caso nosotros necesitamos sacar la masa molar o peso molecular del ácido sulfúrico. En este caso lo que hacemos como primer paso es desglosar los elementos que están constituyendo esta molécula. Ustedes pueden ver que por cada mayúscula es un elemento distinto. Por lo tanto tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. El segundo paso es colocar el número de átomos que se puede observar según la fórmula y acá voy a marcar en rojito que este 2, este subíndice 2, corresponde al hidrógeno y es por eso que aparece el 2 de acá. En el azufre no hay nada, no quiere decir que sea un 0. Cualquier cosa que no exista como número en la fórmula quiere decir que es un 1, ¿ya? Porque no se repite, es solamente unitario. Y en este caso, en el oxígeno, nosotros podemos ver que hay un subíndice 4, por lo tanto quiere decir que hay 4 oxígenos. En la tabla periódica, si ustedes buscan los datos de masa atómica, van a encontrar que la masa atómica del hidrógeno es 1 gramo mol, la del azufre es 32 gramos mol y la del oxígeno es 16 gramos mol. Obviamente que en sus tablas periódicas pueden aparecer como números decimales, pero recuerden que nosotros siempre lo vamos a ocupar como el entero más próximo. Hacemos las multiplicaciones hacia el lado y luego sumamos el total, lo cual nos da 98 gramos por cada mol de ácido sulfúrico. Eso quiere decir que en un mol de ácido sulfúrico hay 98 gramos. Si yo buscara la cantidad que hay en 2 moles, entonces debería duplicar o multiplicar por 2 la cantidad que calculé para saber cuánto hay en 2 moles y así sucesivamente. Pero el concepto de peso molecular corresponde a cuántos gramos hay de la sustancia en un mol. El volumen molar es otra magnitud molar, pero me indica obviamente el volumen en litros que ocupa un mol de sustancia y es una constante. Un mol siempre va a ocupar, de cualquier cosa, 22,4 litros, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos 0,5 mol, entonces esta cantidad se divide en 2 o se multiplica por 0,5, que es lo mismo, y me darían 11,2 litros. En cambio, si nosotros tenemos 2 mol de sustancia, entonces esta ley que voy a remarcar acá en verde, que es la ley original, la multiplicamos por 2 y la sustancia de 2 moles estaría ocupando 44,8 litros. Y finalmente, el concepto de número de mol corresponde a la relación entre la masa y el peso molecular de alguna sustancia analizada. Esa masa se va a medir en gramos y el peso molecular se mide en gramos partido mol, como nosotros ya lo habíamos hecho. Entonces, simplemente nosotros vamos a tener cierta masa de una sustancia, vamos a tener la fórmula química, de la fórmula química sacamos el peso molecular y finalmente dividimos los datos y tenemos el número de mol. En este ejemplo, nosotros debemos calcular el número de mol de 50 gramos de nitrato de sodio. Cuando algo está medido en gramos, nos podemos dar cuenta inmediatamente que eso corresponde a la masa. Y como sabemos, teniendo una fórmula, con esa fórmula podemos sacar el peso molecular. Con aquella fórmula podemos diferenciar el sodio, el nitrógeno y el oxígeno. En cuanto al sodio tenemos un átomo, en nitrógeno también tenemos un átomo y en oxígeno tenemos 3. Multiplicamos por sus masas atómicas que busqué en la tabla periódica, no tienen para qué sabérselas de memoria. Luego multiplicamos hacia el lado y finalmente sumamos las cantidades que habíamos multiplicado hacia los laditos. Sumamos hacia abajo. Y luego, entonces, con la fórmula de número de mol que asocia la masa y la masa la di en el enunciado,
con el peso molecular que ya obtuve y que calculé, se dividen esas cantidades y lo dejo expresado con 2 decimales aproximados. Cuando divido eso, me da entonces 0,59 moles de nitrato de sodio, que corresponden a aquellos 50 gramos de la misma sustancia.